Nunca pensé que contar esta historia sería tan difícil, pero aquí estoy, con la necesidad de sacarla de mi pecho, como si al hacerlo pudiera librarme de la maldición que aún me persigue. Mi nombre ya no importa, pero hubo un tiempo en el que solo era un hombre común, trabajando como recolector de basura. Las madrugadas frías, el olor penetrante y la indiferencia de la gente me hicieron sentir invisible, como si solo existiera para cargar con los desechos del mundo. Quería más. Quería ser alguien. Y eso me llevó a él. Todo comenzó una noche en la que la desesperación me pesaba más que las bolsas que arrastraba. Estaba solo en un callejón oscuro, el aire denso y la luna oculta tras nubes espesas. Fue entonces cuando lo vi, un hombre elegante, con un traje negro impecable y una sonrisa que parecía demasiado perfecta para ser real. Su voz era suave, casi hipnótica. «Sé lo que deseas», me dijo sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra. No pregunté cómo lo sabía. La ambición nublaba mi juicio. Me ofreció un trato simple, dejar de ser un recolector de basura y obtener una vida de lujos y poder. Solo tenía que darle algo a cambio. No me pidió mi alma, al menos no de forma literal. Solo un pequeño favor cuando llegue el momento, dijo con una sonrisa que se clavó en mi mente como un cuchillo. Firmé el acuerdo con mi propia sangre, sin pensar en las consecuencias. Y, al día siguiente, mi vida cambió de forma inexplicable. Conseguí un trabajo en una gran empresa sin siquiera postularme. El dinero comenzó a llegar de maneras que ni siquiera entendía, inversiones acertadas, contactos influyentes, oportunidades que parecían caídas del cielo. Todo era perfecto. Pero la perfección tiene un precio. Empecé a ver cosas que no deberían existir, sombras que se movían solas, reflejos que no coincidían con mi imagen, susurros en lenguas que jamás había escuchado. Pensé que era mi imaginación. Me equivoqué. Las pesadillas llegaron primero, vívidas y aterradoras. Soñaba con rostros desfigurados, gritos lejanos y manos que intentaban arrastrarme hacia la oscuridad. Luego, las cosas comenzaron a manifestarse en la realidad. Un día, al mirar por la ventana de mi oficina, vi una figura observándome desde la calle. Estaba demasiado lejos para distinguir su rostro, pero sentía su mirada quemándome la piel. Cada vez que parpadeaba, parecía estar más cerca. Y entonces, recibí la llamada. Su voz al otro lado de la línea era inconfundible. «Es hora de pagar tu favor», dijo con la misma calma con la que me ofreció el trato. Mi cuerpo se congeló, y un escalofrío recorrió mi columna. No pregunté qué debía hacer. Sabía que, fuera lo que fuera, ya no había forma de escapar. Después de esa llamada, mi vida dejó de ser mía. No podía dormir, no podía comer, solo esperaba el momento en que ese favor se revelara por completo. Pasaron días, o al menos eso creo, porque el tiempo empezó a sentirse extraño, como si las horas se estiraran y encogieran a su antojo. Las sombras en mi apartamento parecían más densas, más vivas. A veces creía escuchar susurros en los rincones oscuros, palabras que no entendía pero que llenaban el aire con una pesadez insoportable. La segunda llamada llegó de madrugada. «Ve al antiguo depósito en la avenida 47. Esta noche», ordenó la voz. No pregunté nada. Sabía que las preguntas no servían de nada cuando tratas con el diablo. Me vestí sin pensar, como si mi cuerpo se moviera por sí solo. Conduje por calles desiertas, sintiendo que cada semáforo en rojo era un latido del corazón de algo mucho más grande que yo. Al llegar, el depósito estaba oscuro, con solo una tenue luz parpadeante en la entrada, como si alguien, o algo, quisiera guiarme adentro. El lugar olía a óxido y abandono, una mezcla de metal viejo y humedad que se metía en la piel. Caminé por pasillos llenos de restos de maquinaria, escuchando el eco de mis propios pasos. Entonces lo vi, un hombre atado a una silla, con la cabeza gacha y el cuerpo cubierto de golpes. Su respiración era un suspiro frágil. No sabía quién era, pero algo en mi interior me decía que eso no importaba. No estaba allí para saber.
Estaba allí para hacer. Un sobre esperaba en el suelo junto a él. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una simple instrucción escrita en tinta negra: termina el trabajo. Mi estómago se revolvió. ¿Esto era el favor? ¿Esto era lo que había aceptado sin pensar? Miré al hombre otra vez. No podía tener más de 30 años. Sus labios se movían, murmurando algo que no logré entender. Un súbito escalofrío me recorrió la espalda. No era solo miedo, era la certeza de que había cruzado un umbral del que ya no podría regresar. Intenté resistirme. Salí corriendo del depósito, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Pero el mundo afuera ya no era el mismo. Las calles estaban vacías de una manera antinatural, sin autos, sin luces, sin un solo sonido, excepto el eco de mis propios pensamientos gritando dentro de mi cabeza. Miré al cielo, esperando ver estrellas o la luna, pero solo había oscuridad, una negrura absoluta que parecía devorarlo todo. Estaba atrapado. No físicamente, sino en algo mucho más profundo. Regresé. No porque quisiera, sino porque sabía que no tenía otra opción. Mi cuerpo se movía como si estuviera controlado por hilos invisibles. Tomé la herramienta que dejaron para mí, un objeto frío y pesado que no quiero describir, y me acerqué al hombre. Sus ojos se abrieron un instante, llenos de un terror puro y brillante, como si pudiera ver lo que había detrás de mí. «No eres tú», murmuró. Pero sí lo era. Cuando terminé, el silencio fue peor que cualquier grito. Salí del depósito, esperando sentir algo: culpa, alivio, miedo. Pero no sentí nada. Solo un vacío que se expandía dentro de mí, como si mi alma hubiese sido raspada desde adentro. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Las semanas siguientes fueron un infierno que ningún pacto podría comprar ni vender. Veía al hombre en cada reflejo, en el espejo del baño, en las ventanas de los autos, incluso en el agua cuando llovía. Su rostro, deformado por el miedo, se había convertido en parte de mí. Y no estaba solo. Otras figuras comenzaron a aparecer, sombras que me seguían a todas partes, susurrando en idiomas que quemaban mis oídos. No importaba cuánto tratara de ignorarlas. Ellos sabían. Y no me dejarían en paz. Un día encontré una nota deslizada bajo mi puerta: el siguiente favor será más fácil. Después de aquella nota, supe que nunca se trató de un solo favor. El pacto que hice no tenía fin, era una cadena invisible que me ataba, apretándose más con cada acción. Intenté escapar, desaparecer en ciudades donde nadie me conociera, pero el horror siempre me encontraba. Las sombras viajaban conmigo, reflejándose en los ojos de extraños, susurrando en el viento, recordándome que ya no había un antes, solo un después del trato. Una noche, mientras me escondía en un motel barato en las afueras de una ciudad sin nombre, recibí la tercera llamada. No necesitaba contestar para saber quién era. Aún así, lo hice. Esta vez será más sencillo, dijo la voz, tan tranquila que me heló la sangre. Me dieron una dirección y una hora. No mencionaron qué debía hacer, pero ya lo sabía. No se trataba de obedecer, sino de cuánto de mi humanidad aún podía perder. Llegué al lugar, una casa antigua al borde de un bosque marchito, donde los árboles parecían retorcerse como si quisieran escapar del suelo. La puerta estaba entreabierta. Entré sin pensarlo, como si mi voluntad ya no importara. Dentro, el aire estaba cargado de un frío antinatural. En el centro de la sala había una mujer. No estaba atada, no suplicaba. Solo me miraba con una calma inquietante, como si supiera quién era yo y lo que había venido a hacer. ¿Cuánto te pagaron por tu alma?, me preguntó con una voz suave. Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier grito. No respondí. No podía. Mis manos temblaban mientras sostenía el arma que habían dejado para mí. Pero algo cambió en ese momento. Vi en sus ojos no solo miedo, sino compasión. Compasión por mí.
y eso me rompió. Dejé caer el arma. No podía hacerlo. No otra vez. Salí corriendo de la casa, esperando que eso significara algo, que hubiera alguna redención en negarme. Pero la oscuridad no perdona. No había dado 10 pasos cuando lo vi de nuevo, el hombre del traje negro, de pie bajo la tenue luz de la luna, con esa maldita sonrisa. Creí que habíamos hecho un trato, dijo, acercándose con una calma que hacía que el mundo pareciera detenerse. Ya no, le respondí con la voz quebrada, pero con una determinación que no sabía que aún tenía. Él solo rió. Un sonido hueco, inhumano. ¿De verdad crees que puedes romper un pacto así de simple? No eras dueño de tu alma desde el primer favor. Solo te dejé creer que lo eras. Sentí un dolor indescriptible, como si algo invisible me desgarrara por dentro. Caí de rodillas, jadeando, mientras el mundo a mi alrededor se distorsionaba. La tierra tembló bajo mis manos, y las sombras salieron de su escondite, rodeándome. Vi rostros en ellas, el hombre del depósito, la mujer de la casa, y muchos otros que no reconocía, pero que sabía que estaban allí por mi culpa. Pensé que moriría en ese momento, pero la muerte habría sido un regalo. En cambio, me convertí en algo más. Un recolector otra vez, pero no de basura. Ahora recojo deudas impagas, cazando a aquellos que, como yo, hicieron pactos sin entender el precio. Mi condena no fue la muerte, sino la eternidad. Un alma vacía, atrapada en un ciclo sin fin. Y aquí estoy, contando mi historia, no para buscar lástima ni perdón. Solo para advertirte. Si alguna vez ves a un hombre de traje impecable, con una sonrisa perfecta y una oferta tentadora, recuerda esto, el diablo no necesita tu alma de inmediato. Solo necesita que digas sí. Todo comenzó una noche fría, cuando arrastraba mi viejo carrito de basura por las calles desiertas. Siempre odié ese trabajo, pero era lo único que tenía. Recoger los desperdicios de otros, respirar el hedor de lo que nadie quería, eso era mi vida. Pero esa noche fue diferente. Mientras revisaba un callejón oscuro en busca de algo de valor, encontré un objeto extraño, un espejo pequeño, sucio y agrietado. Lo levanté, y en cuanto vi mi reflejo, escuché una voz ronca susurrándome desde dentro del cristal. ¿Quieres salir de esta miseria?, preguntó la voz con un tono burlón. Me congelé. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero entonces, el espejo tembló en mis manos y la voz volvió a hablar. Puedo darte todo lo que deseas, solo debes darme algo a cambio. Reí con amargura. ¿Qué tenía yo que ofrecer? Solo mi miseria y mi desesperación. Pero la voz insistió. Tu alma vale más de lo que crees. Hubo un silencio pesado, y luego, imágenes comenzaron a formarse en el espejo. Me vi a mí mismo, pero diferente, limpio, bien vestido, con dinero en los bolsillos, con una vida que nunca había imaginado. Fue entonces cuando lo entendí. ¿Un pacto?, murmuré. La voz rió. Un pacto justo, y solo necesitaré una pequeña prueba de tu parte. Las sombras en el callejón se alargaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y sin pensarlo más, dije la palabra que cambiaría mi destino para siempre. Acepto. Desde el momento en que pronuncié esa palabra, el aire cambió. Un viento helado sopló en el callejón, aunque no había forma de que ocurriera algo así en medio de la ciudad. El espejo vibró entre mis manos y vi cómo mi reflejo sonreía con una mueca que no era mía. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me arrancara un pedazo de alma. Después, todo se volvió oscuro por un instante. Al abrir los ojos, el espejo había desaparecido y el callejón parecía igual que antes, pero yo ya no era el mismo. Al día siguiente, desperté en un apartamento que nunca había visto. No había rastro de mi carrito de basura ni de mi uniforme sucio.
Ropa cara colgaba en un armario elegante y un maletín lleno de billetes descansaba sobre la mesa. Mi teléfono nuevo no dejaba de sonar. Eran personas que me conocían, hablándome como si siempre hubiera sido alguien importante. Negocios, inversiones, fiestas exclusivas, todo lo que había deseado estaba al alcance de mi mano. Pero dentro de mí, una sensación extraña crecía, como una sombra adherida a mi conciencia. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. En cada espejo, mi reflejo parecía moverse un segundo después de mí, como si estuviera vivo por separado. A veces, me sonreía cuando yo no lo hacía, o inclinaba la cabeza en un ángulo que yo nunca había adoptado. Al principio lo ignoré, pensando que era mi mente jugando trucos. Pero luego, las cosas empeoraron. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían estirarse hacia mí. Objetos cambiaban de lugar sin explicación, y voces susurraban mi nombre en la oscuridad. Una noche, durante una de esas fiestas lujosas llenas de desconocidos con sonrisas vacías, vi algo que me heló la sangre. En un espejo enorme del salón, mi reflejo no me imitó. Se quedó mirándome, sonriendo con malicia, mientras yo me movía desconcertado. Luego levantó una mano y escribió algo en el cristal empañado por el vapor del ambiente: no olvides tu deuda. Nadie más pareció notarlo. Salí corriendo de ahí, el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo que algo invisible me seguía de cerca. Intenté ignorarlo, fingir que nada pasaba. Pero cada día se hacía más difícil. La gente a mi alrededor comenzó a actuar raro. Amigos y socios que jamás había conocido realmente me miraban con ojos vacíos, repitiendo frases sin sentido. Algunos desaparecían de un día para otro, sin dejar rastro. Y yo empecé a tener sueños. Pesadillas donde caminaba por callejones interminables, arrastrando un carrito de basura lleno de cosas que se movían y susurraban desde dentro. Cuando despertaba, el eco de esas voces aún retumbaba en mi cabeza. Una noche, incapaz de soportarlo más, busqué el viejo callejón donde comenzó todo. Estaba igual que antes, aunque parecía más oscuro, más frío. No había rastro del espejo. Solo basura esparcida y un silencio denso que me oprimía el pecho. Mientras revisaba el lugar, sentí que alguien me observaba. Me giré bruscamente y lo vi. No era un hombre. O tal vez sí lo había sido alguna vez. Su figura estaba hecha de sombras, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Sonrió, mostrando dientes demasiado afilados para ser humanos. ¿Creíste que sería gratis?, dijo la voz que recordaba perfectamente, la misma del espejo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El suelo parecía derretirse bajo mis pies, arrastrándome hacia abajo. La criatura se acercó lentamente, sin apurarse, como si disfrutara de mi terror. Y justo cuando pensé que sería el final, desperté en mi lujosa cama, empapado en sudor. Pero algo estaba mal. Muy mal. En el espejo frente a mí, mi reflejo seguía dormido. Después de ese despertar, supe que ya no había vuelta atrás. Mi reflejo seguía allí, acostado en la cama, respirando lentamente mientras yo me mantenía de pie frente al espejo. Sentí un nudo en el estómago, un miedo que iba más allá del entendimiento. ¿Cómo podía mi reflejo existir sin mí? Toqué el cristal con la punta de los dedos, esperando que fuera un truco de mi mente, pero la superficie estaba fría y el reflejo no reaccionó. Entonces, sus ojos se abrieron de golpe. No eran mis ojos. Eran negros, profundos, llenos de un vacío que parecía absorber la luz de la habitación. El reflejo se sentó en la cama y me miró con una sonrisa torcida, la misma que había visto aquella noche en el callejón. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Retrocedí, tropezando con la alfombra, mientras la figura en el espejo se levantaba lentamente. No imitaba mis movimientos. Era libre. Corrí por el apartamento, buscando una salida, pero cada puerta que abría daba al mismo lugar, el callejón donde todo comenzó.
La ciudad había desaparecido. Ya no había edificios, ni calles, ni luces. Solo oscuridad y el eco de mis propios pasos. La risa de la criatura resonaba en todas partes, rebotando en mi cabeza como un martillo. Sabía que no podía escapar. Me detuve, jadeando, y ahí estaba él. No el reflejo, sino él, la figura hecha de sombras, con esos ojos rojos que me perforaban el alma. ¿Pensaste que podrías huir de un pacto? Su voz era un susurro y un rugido al mismo tiempo. Caí de rodillas, sin fuerzas para responder. Todo lo que había ganado, el lujo, el poder, el dinero, nada importaba. Solo quedaba la deuda. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, la voz temblorosa. Se agachó hasta quedar a mi altura, su rostro una máscara de oscuridad. No quiero algo. Te quiero a ti. Sentí un tirón en el pecho, más fuerte que la primera vez. Era como si me arrancaran del cuerpo, separándome de mí mismo. Vi mi propio cuerpo desplomarse en el suelo, vacío, inerte. Y entonces lo entendí, no había hecho un pacto por una vida mejor, había intercambiado mi alma por una ilusión. Ahora estoy atrapado. No sé dónde. Un lugar sin tiempo, sin luz, solo oscuridad y ecos de gritos que nunca terminan. Y lo peor de todo es que él sigue usando mi rostro allá afuera. Vive mi vida, disfruta de todo lo que yo deseaba. Nadie sabe que ya no soy yo. Nadie sospecha. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que quizás, mientras escuchas esta historia, esa cosa esté cerca de ti, sonriendo con una cara que alguna vez fue mía. Yo era un simple basurero, trabajando turno de madrugada en calles vacías y silenciosas, rodeado del hedor de lo que la gente tiraba sin pensar. Día tras día, mi existencia se resumía en recoger lo que otros desechaban, sintiendo que yo mismo era un desecho más. Estaba cansado, harto de ser invisible para el mundo. Y fue en esa desesperación donde lo encontré, o tal vez fue él quien me encontró a mí. Era una noche fría y húmeda. Estaba terminando mi ruta en un callejón olvidado, cuando vi una figura al final del pasillo, justo junto a un contenedor oxidado. No debería haberme importado, pero algo me atrajo hacia ella, como si mis pies se movieran por voluntad propia. A medida que me acercaba, la silueta tomó forma, un hombre vestido con un traje elegante, demasiado limpio para ese lugar, con una sonrisa que parecía cortada en su rostro. Sus ojos brillaban rojos, como brasas encendidas en la oscuridad. Sin rodeos, me ofreció un trato, dejaría de ser un simple basurero, tendría riqueza, respeto, todo lo que quisiera. A cambio, solo debía entregarle algo muy sencillo. No me pidió mi alma, al menos no en ese momento. Solo quería que dijera sí, que aceptara sin preguntar demasiado. Y yo lo hice. ¿Por qué no lo haría? ¿Qué podía perder si ya sentía que no tenía nada? La transformación fue inmediata. Al día siguiente, desperté en un lujoso apartamento, con ropa cara y una agenda llena de reuniones importantes. Ya no era un recolector de basura, era un empresario exitoso, rodeado de admiración y poder. Pero la oscuridad nunca desaparece del todo. Empezaron las pesadillas, voces susurrando mi nombre, sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. Y luego estaban las muertes, personas que conocía, que de alguna forma habían estado cerca de mí en mi vida anterior. Caían una por una, de maneras extrañas, grotescas. Comencé a entender la verdad demasiado tarde. No había escapado de la basura, simplemente me había convertido en parte de un tipo diferente de desecho, uno que se disfraza de éxito, pero que apesta aún más por dentro. Y justo cuando creí que podía controlar lo que había desatado, el diablo regresó, sonriendo, como si todo esto solo fuera el principio. Después de la primera muerte, intenté convencerme de que era una coincidencia. Un accidente desafortunado, nada más. Pero cuando la segunda persona apareció muerta, su rostro congelado en una expresión de terror indescriptible, supe que algo estaba terriblemente mal.
Cada fallecimiento parecía acercarse más a mí, como si una sombra invisible estuviera trazando un círculo a mi alrededor. Las noticias hablaban de causas naturales, pero yo sabía la verdad. Eran marcas, recordatorios de que el trato tenía un precio que aún no terminaba de comprender. Empecé a ver cosas. Reflejos en los espejos que no coincidían con la realidad, figuras paradas en las esquinas oscuras de las habitaciones, susurros que se filtraban incluso en medio del bullicio de la ciudad. Lo más inquietante era que esas voces conocían mis pensamientos más profundos, mis miedos más ocultos. Decían mi nombre con una familiaridad escalofriante, como si me hubieran conocido toda la vida. Intenté ignorarlas, aferrarme a mi nueva vida de lujos, pero el miedo crecía, enraizándose en mi mente. Busqué respuestas en lugares que nunca hubiera imaginado, bibliotecas polvorientas, foros en la web oscura, incluso en las palabras de mendigos que murmuraban cosas extrañas en la calle. Todos coincidían en algo: los pactos nunca son gratuitos. Había entregado más de lo que pensaba, y el diablo estaba recolectando su deuda a su propio ritmo. Quise romper el trato, pero ¿cómo se cancela un contrato firmado con el alma? Ni siquiera sabía cuál había sido la cláusula oculta que selló mi destino. Una noche, desesperado, volví al callejón donde todo comenzó. Estaba igual de oscuro, igual de sucio, pero ahora sentía que el lugar respiraba, como si estuviera vivo. Y allí estaba él, el mismo hombre de traje impecable, su sonrisa intacta, observándome con una calma aterradora. No dijo nada al principio. Solo me miró, como si esperara que yo hablara. Cuando finalmente rompí el silencio y le exigí respuestas, su risa fue un eco que retumbó en mi cabeza, más aguda que cualquier grito. No vendiste tu alma, dijo, acercándose. Solo abriste la puerta. El resto entra solo. Sus palabras se pegaron a mi mente como una maldición. No había escapatoria, porque el verdadero pacto no era sobre lo que me había dado, sino sobre lo que había dejado entrar en mi vida. Desde esa noche, todo empeoró. No eran solo las visiones ni las muertes. Yo mismo empecé a cambiar. Mi reflejo se distorsionaba, mi sombra a veces se movía de forma independiente. Sentía una presencia dentro de mí, algo que crecía, alimentándose de mi miedo, de mi culpa. Intenté mantener la fachada. Negocios, reuniones, sonrisas falsas. Pero por dentro, me desmoronaba. Las personas empezaron a notarlo. Algunos me evitaban, otros parecían fascinados por esa oscuridad que emanaba sin que yo pudiera detenerla. Me di cuenta de que el éxito que había deseado tanto no era más que una máscara para ocultar la podredumbre que se expandía en mi interior. Ahora sé que el diablo nunca toma lo que tú crees que ofreces. Toma lo que más valoras, lo que ni siquiera sabías que era tuyo para dar. Y esto aún no ha terminado. El tiempo dejó de tener sentido para mí. Las noches se mezclaban con los días, y la línea entre la realidad y las pesadillas desapareció por completo. Mi cuerpo seguía allí, moviéndose, respirando, pero mi mente estaba atrapada en un abismo del que no podía escapar. Cada espejo reflejaba algo distinto, una versión de mí mismo que no reconocía: ojos vacíos, piel marchita, una sonrisa que no sabía que estaba poniendo. El éxito, el poder, todo lo que había deseado, se desmoronaba como papel mojado. Un día desperté cubierto de sangre. No sabía si era mía o de alguien más. La ropa cara, ahora hecha jirones, manchada con rastros oscuros que no se borraban ni con el agua más caliente. Las voces se habían vuelto gritos, y la sombra dentro de mí susurraba secretos que nunca quise escuchar. No solo había hecho un pacto con el diablo, me había convertido en su emisario, un recipiente para algo que crecía cada vez más fuerte, alimentándose de mi culpa y de las vidas que se apagaban a mi alrededor. Decidí buscar respuestas una última vez. Encontré a un hombre mayor, un sacerdote que conocía historias sobre pactos antiguos. Su casa estaba llena de símbolos extraños, y en sus ojos había un miedo que reconocí al instante. Le conté mi historia,
esperando algún tipo de redención, una salida. Él solo asintió lentamente y dijo, no puedes romper un pacto con el diablo. Solo puedes pasarlo a otro. Esa noche, entendí la verdad más aterradora de todas. La única forma de liberarme era hacer que alguien más aceptara un trato. No importaba qué les ofreciera, solo debía convencerlos de decir sí. Me convertí en lo que más odiaba, un recolector, pero no de basura, de almas. Cada palabra, cada promesa, era una trampa, un eco de la misma mentira que me había atrapado a mí. Y aquí estoy ahora, contándote esta historia. Quizás creas que es solo un relato más, una advertencia disfrazada de entretenimiento. Pero mientras escuchas, mientras te sumerges en cada palabra, quiero que te hagas una sola pregunta: ¿qué estarías dispuesto a dar para tener la vida que siempre has soñado? No te preocupes si sientes un escalofrío o si las luces parpadean un poco. Eso solo significa que ya estás pensando en la respuesta. Y recuerda, el trato comienza con un simple sí.